Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por el tiempo que nos están regalando para este webinar donde hablaremos todo lo que puedes hacer con el biogás. Hoy en día que la tendencia, el biogás, pues ha trascendido en la parte de negocios y es una área de oportunidad bastante interesante para hacer economía circular. Pero bueno, antes déjenme presentar el equipo y bueno, primero a las damas. La chica preguntas y respuestas, que es Liz Espinosa. Liz, ¿les quieres platicar la dinámica que vamos a tener en el webinar? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Lisbeth Espinosa y voy a estar apoyando en la parte de preguntas y respuestas para todos aquellos que tengan alguna duda. Pueden escribir sus preguntas en el chat o levantar la mano para una breve participación. Gracias, Liz. Y bueno, estaremos ahí al pendiente. Te encargo, Liz, que cuando veas a alguien que alce la mano nos digas para que puedan hacer una breve participación. Y bueno, pues vamos a presentar al jefe primero, ¿no? Que es el director comercial de la parte electriz, una persona ya con mucha experiencia. Bueno, es un innovador y estratega para el tema de la generación a biogás. Adelante, ingeniero Salazar. Gracias por tus palabras, José Manuel. Bienvenidos todos. Hemos preparado para ustedes un gran webinar con una visión general de todo lo que se puede hacer con el biogás y cómo convertir en negocio los digestores anaerobios en general. Gracias. Gracias, ingeniero. Pues ya lo oyeron, es un tema básicamente de negocio, en un negocio sustentable. Y bueno, hay que presentar la sangre joven del equipo, que es el químico Pablo Salazar, que es el gerente de desarrollo de nuevos negocios. Si gustas presentarte, Pablo. Hola José Manuel, un gusto acompañarlos. Como bien ya indicaron, vamos a estar hablando de las oportunidades que hay en la generación con biogás, el aprovechamiento de residuos para este fin y las oportunidades de negocio que pueden existir en el desarrollo de uno de estos proyectos. Gracias, Pablo. Y bueno, presentamos a ¿cómo podríamos decir? Pues este tesorito que nos trajimos del extranjero, un gran experto en cuanto al tema de desarrollo de producto e ingenierías, que es el gerente de ingenierías y desarrollo de producto, que es Pedro Pablo. Adelante, Pablo. Muchas Digo, gracias. Pedro. Muchas gracias, Manuel. Bueno, sí, muchas gracias por participar. Aquí le estaremos dando un poquito la visión de cuáles son los equipos y elementos que hacen falta para hacer todas estas oportunidades de negocio asociado con el biogás una realidad dependiendo de los requerimientos de cada sistema, ¿no? Buenísimo. Pues gracias, Pedro. Pues si quieres iniciamos con la presentación y creo que por esta parte, pues inicias tú, Daniel, danos más o menos un panorama general. Muchas gracias. Sí, como no, comentar nada más que Electriz es una empresa 100% mexicana, fundada hace aproximadamente 20 años. Nuestras oficinas están en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, pero tenemos presencia nacional. Estamos especializados en proyectos de generación y cogeneración con gas natural, pero también en proyectos de generación y aprovechamiento de biogás a partir de la biodegradación de residuos orgánicos. Básicamente hacemos estudios de factibilidad técnica y económica, asesoramos legalmente con todo el tema de permisos, hacemos ingeniería conceptual y de detalle, gestionamos los permisos que comentaba hace un momento para la generación y de contratos de interconexión. También ofrecemos la idea del financiamiento tenemos grupos de inversionistas interesados en invertir en estos proyectos, en asociarse incluso probablemente con ustedes con una coinversión. Podemos ofrecer la venta de energía y en términos generales la procura, construcción, operación, mantenimiento y gestión de proyectos que contribuyen a la neutralidad de carbono. Por ejemplo, proyectos de biomasa a energía eléctrica y térmica. En este rubro, lo que hacemos es aprovechar residuos que no pueden ser biodegradados para generar energía térmica y eléctrica.
Pero por otro lado, también residuos que no pueden ser biodegradados pueden ser convertidos a biochar. El biochar es básicamente un carbón vegetal, es lo que está fotografiado, que se obtiene de un proceso de pirólisis. En la naturaleza, típicamente las plantas son las que secuestran el carbono de la atmósfera por el proceso de fotosíntesis. Todo el dióxido de carbono se convierte en biomasa, que es el tallo, las hojas, los frutos, etc. Y si somos capaces de fijar el carbono que tiene la biomasa por un proceso de pirólisis, como está descrito en la imagen de la derecha, evitamos que el carbono, el dióxido de carbono, migre o se integre a la atmósfera nuevamente. El proceso de pirólisis es básicamente un proceso de calentamiento o un proceso de combustión, por así decirlo, en ausencia de oxígeno. Se genera un biocarbón y ese biocarbón lo podemos hacer con plantas, por ejemplo, residuos de invernaderos o residuos madereros. Lo metemos al proceso de pirólisis, obtenemos este biochar, y el biochar está reconocido internacionalmente como un método de fijación de dióxido de carbono y son sujetos a bonos de carbono, además con un precio por encima de los $100. Es muy interesante el proceso de pirólisis para obtener biochar. Pero también hacemos proyectos de cogeneración con gas natural. Sin embargo, pues a lo que venimos a hablar el día de hoy es de residuos orgánicos a biogás. Eso es básicamente lo que hacemos. Hemos hecho muchos proyectos de cogeneración con gas natural y proyectos en granjas. Hemos evitado 144,000 toneladas de dióxido de carbono. Tenemos 21 centrales en operación, más de 113 megawatts de potencia instalada y cerca de 20 años de experiencia. Entre casos de éxito, pues están todos los que están mencionados ahí, y en particular, pues tengo que presumirlo, en Diltex Brands. Tenemos, si le puedes dar a la siguiente, por favor, Luis. En Diltex Brands hicimos o conectamos el primer proyecto a la red eléctrica dentro de el ámbito de la ley de la industria eléctrica. Esta es una felicitación de Pedro Joaquín Cotwell, que en 2017 nos la manda por haber sido los primeros en interconectar una central eléctrica en México del ámbito privado. Muy bien, pero bueno, pues entremos en materia y hablemos de residuos orgánicos a biogás. El gran reto es gestionar todas las excretas de manera responsable. Número 1, evitando emisiones de metano a la atmósfera. También separando sólidos para cama, garantizando inocuidad. Esto es todo un tema para los ganaderos. La cama, es decir, el lugar donde descansan, digamos, los animales o se recuestan los animales, muchas veces es de arena, pero también puede ser de las propias excretas. Si no son digeridas o composteadas efectivamente, la cama puede contraer bacterias que pueden provocar incluso mastitis en el ganado. Otro de los retos es disponer de los residuos sin agredir a la naturaleza, enriqueciendo el suelo agrícola, garantizando el cumplimiento de las normas, pero quizá lo más difícil es convertir todo esto en negocio para el generador de los residuos. Ese, digamos, que es el gran reto a resolver. Esta es nuestra oferta. Prácticamente participamos en todos los rubros del aprovechamiento de residuos orgánicos, que podemos dividir en maderables y en digeribles. El día de hoy no vamos a hablar de los maderables, lo comentamos hace un momentito. Tiene que ver con el aprovechamiento térmico y eléctrico, pero también con la generación de biochar.
y nos vamos a concentrar en el tema de residuos orgánicos digeribles, que después de ser digeridos pueden quemarse, tratarse de sulfurarlo, biometalizar, cogeneración, etc. Y bueno, para empezar a hablar del tema, uno de los principales productos o fuente de ingreso de un digestor es el biofertilizante, y voy a dejar a Pablo que nos explique o que nos platique un poquito de la posibilidad y el valor que tiene el biofertilizante en el mercado. Claro que sí. Bueno, como bien mencionas, Daniel, uno de los productos principales que generamos en un proceso de digestión es el digestato, que también se conoce como biofertilizante. Esta es una corriente líquida rica en nutrientes que básicamente se está llevando todo el contenido orgánico que no fue digerido en nuestro proceso. Al tener altos contenidos de nutrientes, tiene un alto valor como fertilizante, pero aquí el reto es valorar y cuantificar qué efecto va a tener en los cultivos. Para eso nosotros nos apoyamos con las guías Fibro, es una serie de guías que está elaborada para diferentes tipos de cultivos y en donde también nos especifican el contenido de nutrientes esperado de acuerdo al sustrato que estemos implementando para nuestra generación de biogás. El generar este biofertilizante tiene altos beneficios tanto económicos como en cuestiones ambientales, ya que estamos mejorando la calidad del suelo y los nutrientes que estamos agregando al mismo suelo, a diferencia de fertilizantes químicos, son más accesibles para que las plantas los asimilen, dándole más valor al contenido que estamos agregando. Aquí, si quieren, podemos observar el caso de una ficha en específico. Vamos a ver el caso de la guía Pigro para cultivos de maíz, en donde básicamente nos expresan estas tres tablas. En la primera tabla podemos ver la demanda nutrimental del cultivo, específicamente del cultivo del maíz, dividida en nitrógeno, óxido de fósforo, óxido de potasio, óxido de calcio y óxido de magnesio. Entonces, la primera columna nos indica cuánto requiere nuestro cultivo. Después nos especifican de esto que requiere, cuánto va a aportar el suelo. En este caso se considera un suelo típico de la región mexicana, que vemos que aporta poco menos del 50% del nitrógeno, abajo del 50% para el óxido de fósforo, y esa diferencia es lo que nosotros buscamos aportar con el biofertilizante. Entonces, es la aportación adicional requerida. Ahora, si pasamos a la segunda tabla, ya vemos los casos específicos, dependiendo del sustrato que estemos utilizando, qué contenido de cada nutriente podemos esperar obtener en el biofertilizante. Poniendo como un ejemplo, nos podemos ir al ganado porcino, en donde tenemos un contenido de nitrógeno de 10.15 kilogramos por tonelada de biofertilizante, de óxido de fósforo 17.8 y así consecutivamente. Y con estos valores es con lo que le estamos dando un valor al fertilizante. El factor que está expresado en la última columna de esta segunda tabla es lo que nos va a ayudar a cuantificar y a realmente valorizar el contenido de nutrientes que estamos agregando al suelo. Para este factor, me voy a saltar rápido a las notas. Me parece que es la nota número 5, en donde se considera que el nitrógeno vale 2 veces el óxido de potasio y el óxido de fósforo o pentaóxido de disfósforo vale 1.5 veces el óxido de potasio. Entonces, todo lo estamos relacionando al óxido de potasio para darle valor al biofertilizante que estamos agregando. De igual forma, si nos regresamos a la tercera tabla, de acuerdo al nivel de nutrientes que tenga nuestro biofertilizante, es qué cantidad de biofertilizante vamos a poder agregar al suelo sin causar algún daño al mismo. Aquí vemos que para ganados vacunos de engorda el contenido de nutrientes es un poco más bajo, por lo que podemos llegar a agregar hasta 85,000 litros por hectárea, mientras que en el ganado porcino, que tenemos un contenido más alto de nutrientes, podríamos llegar
a agregar tan solo 10.500 litros por hectárea. De igual forma, en esta tabla estamos cuantificando qué cantidad realmente estamos agregando de cada nutriente y con eso llegamos a otro factor de ahorro, que es otra forma de cuantificar el beneficio económico que tendría el agregar y sustituir la fertilización química tradicional con un biofertilizante obtenido a partir de un proceso de digestión. Estas guías, hasta abajo, viene un ejemplo de cómo calcular realmente el ahorro económico. Si podemos pasar, ahí estamos, en donde, como ya les mencioné, se parte del precio del óxido de potasio. En este caso se cuantifica de acuerdo al cloruro de potasio, 0,060, al cual se le asimila un costo de 17.320 pesos por tonelada, pero esto es con un contenido del 60% de potasio, por lo cual, traduciéndolo al valor real del potasio, llegamos a los 28.800 pesos por tonelada, o bien 28.87 pesos por kilogramo, y ya partiendo de este número es cuando utilizamos los factores expresados en la tabla superior para darle valor al fertilizante. En este caso, el ejemplo es para un biofertilizante de origen vacuno, en donde el factor de ahorro no los indican en 352 en la tercera tabla, y eso es lo que multiplicamos por 28.87 para llegar a un ahorro de 10.100 pesos por hectárea. Pablo, hay una pregunta. Lisa, adelante. Sí, nos preguntan si este biofertilizante es líquido. Sí, sí, generalmente la entrada a los biodigestores tiene un bajo contenido de sólidos, lo vamos a hablar un poco más adelante, y bueno, esos sólidos, parte se está convirtiendo a biogás, entonces la salida todavía va a ser aún más líquida, y es ese digestato, esa salida que estamos aprovechando para la parte de biofertilización. Oye, Pablo, y la pregunta aquí interesante, este es pues, como bien dice, biofertilizante, no es orgánico, ¿no? Que es algo que también de alguna manera se puede cuantificar en cuanto a la calidad de la fruta, verduras o semillas que se siembran, ¿no? Sí, como bien dices, es un sustituto a los fertilizantes químicos que pues también tienen hoy en día un precio bastante inflado por la situación entre Rusia y Ucrania, y pues tienen varios valores ambientales. El agregar la cantidad suficiente de los nutrientes en una concentración que va a ser asimilada de una forma más fácil por las plantas, al mismo tiempo que estás evitando agregar metales pesados que podrían venir en fertilizantes y pues dañar el mismo cultivo, es un beneficio que a largo plazo le va a dar más valor a los terrenos trabajados. Correcto, alimentas la tierra, ¿no? Le das ese ciclo de vida y además la etiqueta de orgánico, ¿no? Es esa parte importante, ¿no? Correcto. No, ya en esta parte de lo de biogás, pues pasamos a la primera, digamos, una de las primeras opciones para el tema de tratar o qué hacer con el biogás. Y en esta parte empezamos con las antorchas. Pablo, adelante. Vamos a empezar, de hecho, José Manuel, si me permites, con los digestores TW. Y antes de darle clic, vamos a ir explicando poco a poco los productos y los ingresos, la utilidad que puede tener el diseñar un digestor. Fíjense que normalmente pensamos en un digestor como un equipo para generar biogás, pero podríamos pensar en el digestor quizá todavía mejor como un equipo para generar biofertilizante, porque es un producto, digamos que igual de importante, pero que como fuente de ingreso puede ser la principal fuente de ingreso. El problema es darle valor y bueno, estas guías Pigros son maravillosas porque
establecen perfectamente bien el ahorro que puede haber por tipo de cultivo, por hectárea y por digestato o biofertilizante según su origen. Vamos a hablar entonces, perdón, si me lo permiten ahora, de los digestores. Distinguimos dos tipos de digestores, los estándar y los customizados o los diseñados, específicamente para un proyecto. Los digestores estándar que usa Electriz son de la marca BioWorks y son digestores como el que está dibujado ahí, en el que básicamente integramos un sistema de alimentación de los sustratos, un tanque biodigestor, que es el que vertical verde, que tiene una tapa semiesférica, y luego un sistema de almacenamiento de biofertilizante. En este biodigestor, a la izquierda está, digamos que mostrada la antorcha, a la que se le puede acoplar un intercambiador de calor para generar agua caliente. Estos digestores están diseñados por tamaño, existen los tamaños BW400 y hasta el 1600, y me quiero tomar un minuto para explicar la tabla. Si nos podemos ir al tercer, vamos a irnos al de crianza de cerdos. Ahí está bien. Si podemos ver los títulos. La crianza de cerdos, por ejemplo, con 15%, si podemos ver los títulos, Luis. La crianza de cerdos con 15% de sólidos totales en residuos crudos pueden llegar a manejar hasta 72 cabezas, 72 cerdos, el tamaño BW400. Y el BW1600 puede llegar a manejar 314 animales de engorda. Hay que recordar que estos biodigestores son prediseñados y, bueno, nada más comentar que Electriz puede hacer proyectos y diseña proyectos de decenas o de miles de animales. Es simplemente, estamos mencionando los digestores que no son diseñados con propósito específico, sino más bien están prediseñados. 314 cerdos. Este digestor puede tomar hasta 1,400 litros de purines de cerdo al día, a los que hay que agregar 700 litros de agua para bajar la concentración de 15% a 10% de sólidos, para que puedan ser procesados. Si alimentamos las excretas de 314 cerdos, vamos a producir 45 metros cúbicos de metano, que equivalen a 60 litros de gas LP. Entonces, con esta tabla seleccionamos las excretas o los sustratos que tenemos de alimentación, vemos las cabezas o personas que vamos a manejar y seleccionamos. Miren, por ejemplo, en el primer bloque habla de residuos alimenticios de restaurantes y mercados. Un digestor BW400 puede llegar a manejar los residuos orgánicos que típicamente dejan 1,100 personas. Más abajo están los supuestos. Ahí está. Entonces, por ejemplo, están calculados 150 gramos de desperdicio de comida en restaurantes por persona. Por eso nos dan esos números, ¿no? Y acá están los supuestos que hemos considerado. Puede haber algunas diferencias, pero esto constituye una guía para preseleccionar los digestores BW. Un digestor, por ejemplo, una persona que tiene una granja de 35, 40 vacas, una cosa muy, muy chiquita, puede seleccionar entonces un digestor BW1600 que le va a generar 36 litros de gas LP al día.
Y bueno, estos digestores son muy fáciles de instalar. Lo único que necesitamos es un suelo, digamos que nivelado y presionado, compactado. No necesitamos ni siquiera concreto, porque los digestores tienen una base de acero que los hace bastante estables. Se instalan en una semana y se pueden poner a operar aproximadamente en 30 días. Ok, Gracias. aquí nos preguntan si estos biodigestores son de acero inoxidable o de qué material son. No, el material que está en contacto con el digestato o con el sustrato es PVC. Son, digamos que exoesqueléticos. La parte que está en contacto con el sustrato, repito, es PVC, pero están armados exteriormente con acero. La parte del el sustrato, la parte del cargador de sustrato sí es de acero inoxidable y las tuberías son de PVC. Y bueno, ahí continuando un poco con la parte de los biodigestores BW, aquí les vamos a compartir un pequeño ejercicio del análisis de la inversión y de los beneficios que tienen estos biodigestores, complementando de lo que ya había mencionado yo del biofertilizante y lo que acabamos de ver de las capacidades y dimensiones de estos biodigestores. En este caso estamos considerando un biodigestor BW 1600. El ejercicio está hecho para el ganado porcino. Entonces, con esto estamos estimando una generación de biofertilizante de 1.620 litros al día. Como les mencioné en las guías Pigro, estamos utilizando como referencia el precio del cloruro de potasio en 17.320 pesos por tonelada, y con eso calculamos el valor del biofertilizante en 1.617 pesos por tonelada. Para este cálculo de 1.600, lo que estamos haciendo es, como indican las guías Pigro, lo dividimos entre 0.6 para llegar al valor real del potasio y lo multiplicamos por el factor expresado en la tabla, en este caso para la guía de maíz. Un punto importante en el aprovechamiento del biofertilizante es que estamos generando este digestato constantemente. El biodigestor no es algo que opere algunas horas y otras no, es una operación continua y pues las salidas son continuas. Sin embargo, la fertilización de los campos, por lo general, se hace una vez al año. Entonces, en caso de que queramos aprovechar más y más biofertilizante, pues tenemos que cada vez agregar un almacenamiento más grande de este líquido para poder irrigar más campo. En este caso en específico, estamos considerando únicamente aprovechar el 5% del biofertilizante que estamos generando, lo cual sería suficiente para irrigar 3 hectáreas. Y como mencionó Daniel en la parte de las tablas de los biodigestores BW, se genera biogás equivalente a 60 litros de gas LP. Considerando los ingresos por la parte del biofertilizante y por la parte del gas, estaríamos teniendo una recuperación de la inversión por este digestor de 3.56 años. Evidentemente, si logramos aprovechar más el biofertilizante, pues poco a poco va a ir bajando la recuperación de la inversión. Muy bien, pues muy interesante, Pablo. E insisto, la fuente de ingresos importante en este tipo de gestores no es tanto el biogás que se genera, sino el biofertilizante que se genera y que podemos vender. Y hasta ahí los digestores estándar. Nos pasamos ahora a los digestores laguna y cilíndricos. Entre otros, porque también hay reactores USB, etcétera. Vámonos directamente ahí a una grafiquita. Cuando las cabezas de ganado o los residuos a manejar superan la capacidad de los digestores BW, nos vamos a biodigestores hechos a la medida.
y los conocemos como tipo cilíndrico y tipo laguna. Nosotros preferimos usar el tipo laguna cuando los sustratos tienen contenidos de sólidos muy bajos. O sea, si el sustrato es muy líquido, nos vamos a tipo laguna, si no, nos vamos a tipo cilíndrico o elevados o de concreto. Y típicamente manejamos quizás hasta 4,000 cabezas de ganado en un tanque y arriba de 4,000 cabezas de ganado en más de un tanque. Tenemos ya prediseñados bastantes modelos, de tal manera que cotizar digestores tipo laguna o tipo cilíndrico es relativamente rápido para nosotros. Tenemos ya bastante ingeniería hecha. Adelante. Una pregunta rápida, Daniel. ¿Cuál es la diferencia o de qué depende un biodigestor cilíndrico o un tipo laguna? Como lo comentaba, básicamente del sustrato que vamos a manejar. Si el sustrato es muy líquido, digamos con 3%, 4% de contenido de sólidos totales, probablemente la laguna es mejor solución. Aunque debo decirlo, el control no es tan exacto como en un tipo cilíndrico. Factores como la agitación, la temperatura del sustrato, la temperatura del digestato, bueno, pues es mucho más fácil controlarla en un tipo cilíndrico. Debo comentar también que, y es momento para hacerlo, que muchas veces la codigestión es una mejor solución. O sea, cuando hacemos monodigestión, es decir, recibimos excretas nada más de ganado lechero, pues producimos cierta cantidad de biogás. Si diseñamos el digestor para poder recibir las excretas de ganado vacuno y residuos urbanos, pues vamos a obtener una cantidad, una codigestión que va a generar muchísimo más, potencializa la generación de biogás. Pero bueno, en resumen, depende del sustrato, la selección del digestor. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Tenemos a alguien que está alzando la mano, que es Carlos Nicolás. Nicolau. Nicolau, perdón. No sé si lo puedas subir, Luis, para que nos haga un comentario breve, supongo que sobre el tema. Ya estás arriba, ya nada más tienes que activar tu micrófono, Carlos. ¿Nos escuchas? Hola, sí, pero perdón, fue sin querer, no fue mi No te intención preocupes. levantarla, perdón. Bueno, pero que sea la prueba de que pueden subir en cualquier momento a hacer una pregunta. Gracias, Carlos. Continuamos. Y bueno, en el tema de ya vimos la una, y bueno, ahora sí ya pasamos a la antorcha, me anticipé, me adelanté un poquito, y ahora sí vamos con Pedro Pablo. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco acerca del el medio más normal. No el adecuado, no el correcto, pero el más normal para la disposición del biogás generado. En caso de que tengas biogás generado que no puedas utilizar por alguna contingencia, lo correcto, ¿okay?, es disponer de él de una forma segura quemando. ¿Por qué? Porque el metano tiene un potencial de emisión, es decir, su equivalente a CO2 de 25 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada kilogramo de metano que nosotros emitimos a la atmósfera, estamos emitiendo el equivalente a 25 toneladas o kilogramos de CO2, ¿ok? Y su potencial es mucho más grave. Entonces, por supuesto, si nosotros vamos a querer aprovechar los bonos de carbono, esa destrucción del metano en forma de CO2 nos permite a nosotros decir, mira, estamos disponiendo del metano de una manera mucho más efectiva para el ambiente que hacerlo directamente emitiendo el metano a la atmósfera. Además, el metano genera graves problemas de corrosión en todos los elementos que se encuentran alrededor. O sea, ahí resuelve muchos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, las antorchas, dependiendo de su modo de operación, pueden ser de dos tipos. Las antorchas abiertas es un quemador sencillo,
cuya función es sencillamente quemar la mayor cantidad de metano posible sin tener un control específico del proceso. ¿De acuerdo? Si tú deseas garantizar la cantidad de metano destruido, ¿ok? Un tiempo de residencia adecuado y cumplir con la mayor destrucción de metano posible, hasta el 99.9% del metano que se esté generando, necesitas una antorcha cerrada, necesitas un proceso de destrucción que sea controlado, donde se controlen flujos, temperaturas y cantidad de aire que se introduce dentro del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, si tienes una emisión puntual, ocasional, y no tienes requerimientos de porcentaje de destrucción de metano, puedes utilizar una antorcha abierta, son más económicas, ¿ok? Pero si tú deseas garantizar una destrucción adecuada, tienes que utilizar una antorcha cerrada. Entonces, nosotros utilizamos antorchas BioWorks, ¿ok? Trabajan con un amplio rango de flujos de diseño, ¿ok? Se pueden adaptar a las condiciones y características del biogás que se estén generando. Evidentemente, la fuente de producción de metano genera composiciones diferentes, ¿ok? Tiene un sistema de encendido electrónico y un sistema de supresión de llama que te da las mayores garantías, ¿ok? Si pasas a la siguiente página, ¿ok? Y como les comentaba, tienen múltiples flujos, desde un flujo de 13 metros cúbicos hasta 1100 metros cúbicos por hora de metano destruido en cualquiera de sus dos versiones, tanto abiertas como cerradas. Buenísimo, Pedro, pero esta parte hay que decir que también es producto 100% mexicano, ¿no? Y yo creo que aquí también hay que mencionar que hay unos bonos de carbono que Daniel nos podría explicar en tanto al tema de las antorchas y otros productos. ¿Cómo no? Gracias, gracias, Pablo. Pues efectivamente, la misión de la antorcha o el propósito de instalar una antorcha en un sistema de biodigestión es la destrucción del metano cuando el biogás o el metano no puede ser utilizado en otros lados. Digamos que es la última opción, pero siempre necesaria. Básicamente, los bonos de carbono son créditos otorgados a quien ayuda a reducir o a evitar las emisiones a la atmósfera, pero también a fijar el carbono, como en el caso que comentábamos al principio de la charla con los temas de biochar. Pero bueno, pues estamos llenos de dudas. ¿Cuántos bonos puedo generar? ¿Qué ingresos puedo obtener? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Tengo que comprar equipo de medición? ¿Cómo puedo registrar mi proyecto? ¿Quién evalúa mi proyecto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde vendo los bonos? ¿Cuánto valen? Etcétera. Quiero comentar que Electriz ofrece el servicio de definir el alcance, documentar, validar, registrar, evaluar y solicitar la acreditación de tu proyecto. Todo de acuerdo con las metodologías aceptadas en general en todo el mundo y con ayuda de organismos de validación y verificación acreditados ante mercados internacionales. Es decir, Electriz no evalúa ni acredita. Electriz ayuda y contacta a la gente autorizada para evaluar y acreditar. Básicamente les decimos, oye, mira, acá en este proyecto estamos destruyendo el metano. Ven, verifica, mide y acredita. Nos otorgan entonces un reconocimiento de destrucción de metano mismo que Electriz promueve en el mercado voluntario y termina vendiendo. Toda esa gestión la podemos hacer acá en Electriz para ustedes, de tal manera que no inviertan tiempo en estas actividades que a veces pueden ser muy demandantes en tiempo. Y de esa manera, pues, garantizamos o concentramos nuestro esfuerzo en buscar los máximos ingresos recurrentes en beneficio del proyecto. Los bonos de carbono son una realidad. Se manejan en mercados internacionales. Lo único que necesitamos es
ostentar un certificado que diga que yo estoy ayudando al planeta, dejando de emitir, por ejemplo, en este caso, metano a la atmósfera. Y bueno, acérquense, en Electriz podemos ayudarles. Gracias, Anel. Y es muy importante también decirlo, dentro de poco el hecho de los bonos de carbono va a ser algo que nos van a pedir a todas las industrias. Pero bueno, pues pasemos con, si ya no lo quieres quemar y quieres aprovechar este biogás, pues hay que tratarlo, ¿no? Y en esta parte, pues tenemos este tratamiento de biogás que nos va a explicar Pedro Pablo. Adelante, Pedro. Antes de eso, creo que Liz tenía una pregunta. Adelante, Ah, Liz. así es, nos preguntan cuál es el porcentaje de sólidos totales máximo para una laguna. Pues yo diría Eh, que alrededor del 4 o 5%, y eso probablemente ya es un poquito alto, quizá 3, 3,5%. Por lo que, por ejemplo, excretas de grado vacuno, así recién salidas, que tienen 12, 13%, lo recomendable es hacerlo en tanques de concreto cilíndricos elevados, donde vamos a poder agitar y controlar mucho mejor. Pero bueno, en concreto la respuesta es, digamos que 4%. Ok, de acuerdo. También nos preguntan cuándo es conveniente entrar en esta certificación, es decir, en qué volumen es conveniente por la inversión de la certificación y colocación. ¿Te refieres a los bonos de carbono? Sí, Hemos hecho ejercicios y quizá arriba de 60 metros cúbicos hora de biogás. Es importante mencionar que si nosotros actualmente estamos quemando metano, tenemos 4 o 5 años de quemar metano, nuestro proyecto ya no es acreditable. Lo que están buscando los bonos de carbono es la reducción de emisiones. Por lo tanto, si nosotros estamos quemando metano hace 10 años, digamos que ya no va a reducir la huella de carbono y por lo tanto no somos sujetos a acreditar bonos de carbono. Pero yo diría que en 50 metros cúbicos hora, 100 metros cúbicos hora ya vale la pena hacerlo. Y intentar hacerlo en forma individual es más costoso porque piden registro, o sea, piden que la gente que registre el proyecto esté, digamos que acreditada. Entonces es más fácil hacerlo en grupo. Pero la respuesta en concreto podría ser alrededor de 50 a 75 metros cúbicos hora. Gracias, Daniel. Pues ahora sí, Pedro Pablo, adelante con el tratamiento de biogás. Claro. Entonces, hablamos inicialmente de las antorchas como un método necesario para poder disponer de forma segura el biogás no consumido, por lo tanto tiene que estar siempre en una planta, pero el objetivo es sacar el mayor aprovechamiento posible de nuestros productos que se generan durante el proceso de digestión, como son el fertilizante que ya hablamos y el biogás. ¿De acuerdo? Pero cada proceso que tú vayas, cada forma como tú tienes para aprovechar ese biogás depende de cuáles son tus requerimientos de proceso que tengas, ¿ok? Y cada requerimiento de proceso va a tener unas condiciones mínimas de calidad de biogás que tú tienes que cumplir. Así, no es lo mismo la calidad de biogás que tú tienes que tener para generación de energía a través de un motor de combustión interna que la que podrías necesitar, por ejemplo, para una caldera, ¿ok? De combustión o incluso para gas natural vehicular, ¿ok? Entonces, adecuar el biogás a los requerimientos del equipo va a depender de dos factores: para qué lo quiero ocupar y de dónde viene el biogás. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema de tratamiento que nosotros utilizamos es adaptado, es diseñado a la medida de estas dos corrientes, la corriente de entrada y los requerimientos de la corriente de salida. ¿De acuerdo? El tratamiento, vamos a ponerlo así, el más básico, el mínimo, ¿ok? Es el proceso de remoción o reducción de la humedad absoluta que viene el digestor. El biogás sale normalmente en condiciones de saturación, ¿ok? Hay un control específico de temperatura para ello y para garantizar que la temperatura de alimentación al proceso final sea la adecuada,
y hay un proceso de filtrado. ¿Ok? Este proceso de filtrado elimina aquellos elementos que tú no deseas en tu usuario final. Siloxano, H2S, ¿de acuerdo? Y que lo que te llegue sea lo más limpio posible. Por supuesto, como les dije, todo depende de la calidad del biogás original. Podría darse el caso en que tú tengas, y en el caso de las excretas de ganado vacuno es muy común, ¿okay? Podría darse el caso de que tú tengas una concentración de H2S en la entrada muy alta, superior a unos 250 ppm. En ese caso, habría que agregar al tren de tratamiento básico, vamos a ponerlo así, un sistema de desulfuración adicional que te permita reducir significativamente la concentración de ácido sulfúrico, que puede llegar a estar en el 2% de la concentración total, ¿ok? Para poderlo meter en un sistema de tratamiento convencional. Como les digo, al final esto es un poco un traje a la medida, ¿no? Esto es una solución desastre que dependerá un poco de para quién trabaja, ¿no? En Electriz nosotros trabajamos con estos módulos que trabajan desde los 50 metros cúbicos por hora y con concentraciones de 250 ppm. Eso es sin el sistema de sulfuración adicional, ¿ok? Y es, de nuevo, un producto 100% mexicano. Excelente, Pedro. También hay que decir lo que antes que usar estos equipos recomendamos por parte de Electriz hacer un estudio de la materia orgánica para saber las características y ver si es necesario la desulfuración o qué especificación tenemos que incrementar en este sistema de tratamiento. Y bueno, pues ahorita vamos con Pablo con el tema de biogás. Pero como para hacer este match entre el tratamiento y el biogás, Pablo, perdón, ¿por qué tendríamos que tratar el biogás? Sí, correcto. Yo creo que un poco tarde, pero explicar bien y entender bien qué es el biogás es algo fundamental. El biogás es el producto de la digestión anaeróbica, que es un combustible compuesto principalmente de metano, que su composición puede variar entre el 50 y 75% de la mezcla. Como dice Pepe, dependiendo del origen del sustrato, del proceso que se está implementando para la digestión, es que vamos a tener esta variación en el contenido de metano. Pero hablando específicamente para el caso ganadero, estaríamos esperando obtener un biogás cerca del 55% de metano. Luego también tenemos el CO2, que es el segundo componente con más peso en la mezcla. De igual forma va a tener una variación entre el 25 y 45%. Como mencionaron en la parte del tratamiento, el biogás se encuentra saturado, en condiciones de saturación de agua, por lo cual tenemos que considerar este contenido de humedad dentro de la corriente. Y además de eso tenemos otras trazas de componentes que pueden variar de acuerdo al origen y tratamiento que se tenga, haciendo énfasis especial en el sulfuro de hidrógeno. Esto puede estar entre 20 y 20,000 partes por millón. 20,000 partes por millón ya equivale al 2% de toda la mezcla. Y como mencionaron en el tratamiento, de acuerdo a las condiciones que tengamos en la entrada, es que tenemos que diseñar el sistema de tratamiento para cumplir con los requerimientos del aprovechamiento de biogás. En el caso específico, otra vez, de ganaderos, es prácticamente un hecho que la concentración de sulfuro de hidrógeno en la obtención del biogás va a estar arriba de o rondando las 5,000 partes por millón, por lo cual es necesario contemplar la desulfuración del gas. Y bueno, aquí tenemos un breve análisis de sensibilidad del valor del biogás de acuerdo al porcentaje de metano en el biogás. En sí, lo que nos interesa aprovechar del biogás, el contenido energético se debe al porcentaje de metano. El metano es un hidrocarburo, es el componente principal del gas natural y es con base al precio del gas natural con lo que calculamos el valor que tiene el valor energético de este gas. Entonces, podemos observar que a menor porcentaje de metano, menor contenido energético y menor precio de la molécula de gas natural, pues evidentemente nuestro biogás
tiene un valor menor. Sin embargo, si incrementamos estos dos parámetros, tanto el costo de la molécula del gas natural como el porcentaje de metano en este biogás, podemos casi doblar el precio del biogás por metro cúbico en este análisis de sensibilidad. Aquí me gustaría detenerme un poco en la parte del gas natural. Es un tema que pues hoy en día todo el mundo se cuestiona qué precio deben considerar el gas natural. La situación global ha incrementado los valores. Estamos hoy en día cerca de 8 o 9 dólares por millón de BTU, que son entre 160 a 180 pesos por gigajoule. Sin embargo, las proyecciones futuras estiman que estos valores tengan un ligero ajuste a lo que estamos observando anterior. Esperamos este ajuste entre enero y febrero del próximo año. Entonces, es importante considerar los valores futuros de este combustible para hacer un ejercicio realista en cuanto a los análisis financieros. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Si la filmina anteriormente presentada la mostramos con la intención de que si no vamos a cogenerar o si no vamos a metanizar, entonces podemos vender el biogás en los precios que acaba de mencionar Pablo. Pero una de las opciones es cogenerar. En esa parte de cogeneración, te toca, Daniel. Sí, sí. No. Básicamente queremos mostrar los cogeneradores, también marca BioWorks, que usamos en Electriz. Los tenemos en una presentación abierta y en una presentación con cabina acústica. Probablemente si estamos en un lugar muy remoto, no tengamos que montar la cabina acústica y nos las podamos ahorrar. Si estos motores pues, sí hacen bastante ruido, pero con la cabina acústica los podemos tener en una oficina que no molestan a nadie. Y bueno, una tabla de selección muy práctica en la parte de abajo, en la que mostramos el flujo volumétrico requerido en metros cúbicos por hora de cada uno de los motores, dependiendo del contenido de metano. Por ejemplo, si nosotros si nosotros tenemos 264 metros cúbicos por hora con el 50% de metano, podemos generar 500 kilowatts, ¿no? Y como regla general, nos podemos ir con la idea de que podemos generar en kilowatts el doble de lo que generamos en metros cúbicos por hora de biogás. Vamos a ver un ejemplo, 190 o 176 metros cúbicos por hora de biogás pueden generar 365. 53 metros cúbicos por hora, estoy en la columna del 55%, 53 metros cúbicos por hora pueden generar 100 kilowatts. 33 pueden generar 62. Entonces, como regla general, más o menos el doble de lo generado en metros cúbicos por hora lo podemos generar en kilowatts. Es una buena regla de dedo para calcular rápidamente el potencial de generación eléctrica. Los sistemas están diseñados para que cuando paren, por ejemplo, todos nuestros sistemas integrados están diseñados para que cuando pare un motor o un generador, aumente la presión en la tubería de entrada y dispare la antorcha para que se destruya el metano. Y bueno, todo debidamente integrado con los sistemas de Electriz, pues hacen que la operación sea bastante sencilla. Podemos generar, además de energía eléctrica, energía térmica, que en muchas ocasiones el biodigestor demanda. Hay digestores
termofílicos que necesitan trabajar a 37, 40 grados centígrados, y para mantener esa temperatura dentro del digestor se pueden aprovechar los sistemas de intercambio de calor que tienen los cogeneradores marca Bioburgs. Buenísimo, esta parte también hay que mencionarlo, vamos de la mano con ustedes para el tema de la integración de estos equipos y de hecho, pues si es necesario esa interconexión o el autoconsumo en la ubicación. Y bueno, también otra opción que podemos tener con el biogás es la biometanización, que esa nos va a comentar Pablo. Adelante, Pablo. Claro que sí. Bueno, en caso que la generación de energía en sitio no sea una alternativa, esto puede ser porque se tienen excedentes de biogás, no se tiene un alto consumo de energía eléctrica en sitio, pues las dos alternativas sería una, entregar la energía eléctrica a la red, que pues hoy en día con el esquema regulatorio que se tiene es algo, un esquema complicado. Y la otra alternativa es lo que proponemos aquí, que es un sistema de biometanización. La biometanización prácticamente es un tratamiento posterior al biogás, en donde se está separando la concentración o el contenido de metano del biogás. De tal forma que tenemos una corriente rica en metano muy similar a las condiciones del gas natural. Podemos llegar hasta concentraciones del 99% de metano, recuperando el 97% de este componente. Y ya con este nivel de concentración es posible transportar el combustible para ser comercializado en algún otro. Este se puede usar como gas natural vehicular, para una flotilla de camiones o inclusive para su gestión comercial. Lo podemos comprimir, que generalmente sería la alternativa más atractiva para transportarlo en camiones y venderlo en algún otro punto de consumo. Y también se podría considerar licuar el gas para poder transportar mayores volúmenes. La elección correcta se tendría que hacer ya particularmente de acuerdo al proyecto, analizando las distancias que se tendría que transportar el combustible y el volumen de combustible en sí que estaríamos transportando. En adición a esta corriente rica en metano, estamos separando el resto, que es una corriente rica en CO2, que más adelante vamos a mencionar las oportunidades que hay de aprovechamiento de esa corriente. Gracias, Pablo. Hay una pregunta. Adelante, Liz. Y nos preguntan por qué se habla de la antorcha para destruir el metano, si se supone que es aprovechado por estos equipos. Bueno, la antorcha siempre es necesaria como un respaldo. En todo momento tenemos que evitar las emisiones de metano al medio ambiente. Lo ideal es no estar operando la antorcha y sacarle un valor adicional al combustible, ya sea con su aprovechamiento mediante un sistema de biometanización o de cogeneración en sitio, pero siempre con el respaldo de que si se tiene un excedente de biogás o se tiene algún mantenimiento en estos sistemas, se pueda dirigir el biogás a una antorcha y evitar que se libere al medio ambiente. Correcto, Pablo, gracias. Y ya en relación a la biometanización, pues vamos a entrar con algo, una tendencia nueva que es el gas natural renovable que nos vas a comentar, Daniel. Ahí me gustaría que también sumaras un poquito también de los bonos de carbono con este tema del gas natural renovable, de ser posible. Sí, cómo no, muchas gracias. Pues no puedo decir que es una moda, es más bien una obligación el tender a ser carbón neutral. Empresas ahorita europeas, y nos podemos sentar a discutir mucho tiempo porque derivado de la crisis del gas natural, ahora resulta que el carbono es una fuente, pues no puedo decir que limpia, pero sí va a ser usada, evidentemente no es limpia, más bien, pero sí va a ser usada en Alemania para generar electricidad, pero bueno, es otro tema. En general, las empresas están buscando ser carbón neutral. Y hemos recibido muchas llamadas de gente que quiere utilizar biomasa para generar energía térmica y sustituir el gas natural. Es decir, plantas de cualquier tipo de proceso que demanden vapor y que actualmente están usando gas natural
están buscando dejar de usar el gas natural que usan para generar ese vapor y sustituirlo por biomasa, que es considerada carbón neutral bajo ciertas condiciones. La biomasa, como comentábamos muy al principio, pues claro que es una opción. Sin embargo, una opción más fácil de usar es que las empresas reciban este gas natural renovable derivado del biogás que se genera en biodigestores. De esta manera, los usuarios pueden acreditar que el gas que están usando es derivado de procesos de biodigestión, es perfectamente renovable y no emite emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera derivado de la captura del metano de las excretas. Como decía, muy bien decía Pedro, el usar este biogás evita la liberación de metano, que es 21, mencionaste 25 veces mucho más letal que el dióxido de carbono en la atmósfera. El gas natural renovable, repito, es carbón neutral. Fíjense, es el único combustible que puede ser usado para generar energía eléctrica, energía térmica o para el transporte. Además, proporciona energía en firme y es un uso alterno al gas natural. En la foto de abajo se ven camiones de gas natural entregando en un sitio. Los equipos que están entre los camiones son los equipos de descompresión. La idea de esto es generar el gas natural, generar el biogás, biometanizarlo, comprimirlo en el digestor y en el sitio del cliente descomprimirlo para que pueda ser usado en sus procesos. Y sí, bueno, tenemos varias ofertas hechas a empresas, tengo que mencionarlo, sobre todo europeas, que están interesadas en comprar este gas natural renovable. Esa parte es importante, ¿no? Y como la tendencia de las empresas buscan ese gas natural renovable y bueno, pues lo podemos producir a través de estos desechos orgánicos y bueno, pues con todos estos procesos pues se vuelve una nueva línea de negocio y entramos a la economía circular. Y bueno, este tema va también relacionado al CO2 que también se podemos producir. Esta parte nos gustaría que nos comentaras, Daniel. Sí, con todo gusto. Ok, bueno, Recordar. antes de que comiencen, me gustaría hacer aquí una pausa. Hay una pregunta. Nos preguntan si un biodigestor no usa su chimenea, ¿puede ser por baja generación de biogás? Déjame ver si entiendo. O sea, un digestor que no está haciendo aprovechamiento térmico, porque si el digestor está, perdón, aprovechamiento de biogás, si el digestor está aprovechando el biogás para producir en una caldera, en una cogeneración o lo que sea, no tiene la antorcha prendida, evidentemente. ¿Ok? Ahora, si el digestor no está ocupando el gas natural, el biogás, bajo ninguna circunstancia y tiene la antorcha apagada, ¿ok? Puede ser que no esté produciendo suficiente biogás y la antorcha esté mal diseñada, esté diseñada por una capacidad mayor a la cantidad de biogás que puede generar, o puede ser que la cantidad de metano disponible en la corriente no es suficiente para producir una combustión. Ahora, es importante aclarar lo siguiente. El metano puede producir una llama que no es visible en condiciones normales, ¿vale? Entonces, el hecho de que tú no veas la llama no necesariamente quiere decir que la antorcha esté apagada, ¿vale? Y la última cosa es que podría ser que el sistema de pilotaje no esté trabajando correctamente y estén emitiendo el metano que debería estarse quemando, lo estén emitiendo directamente. Creo que Daniel iba a comentar. Gracias, Pablo. Y les recomendaría que nos echaran un grito a los expertos de Electris que les podemos ayudar a saber o determinar si requiere otra antorcha o si es el biogás el que no está produciendo suficiente metano. Pero continuemos, Daniel, con el tema del CO2. Sí, bueno, recordar que el biogás es una composición de
básicamente metano y CO2. Entonces, si entramos al proceso de biometanización que se describió hace un momento por Pablo, obtenemos pues corriente de dióxido de carbono también que puede, que se usa el dióxido de carbono en industria como bebidas carbonatadas, pero donde se requiere una pureza de 99 y 4 nueves. Ese tipo de pureza no lo damos, lo podemos dar con el biodigestor, con el CO2 de un digestor, pero el proceso de limpieza es un proceso muy caro y probablemente no es económicamente viable si no se generan por lo menos 10,000 sí, por lo menos 10,000 metros cúbicos por hora. Pero también el CO2 puede usarse en invernaderos, como comentábamos también muy al principio. La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas consumen CO2, agua y luz para convertirlo en biomasa. Adentro en un ambiente controlado, en una atmósfera controlada como es un invernadero, pues las plantas, aunque estén protegidas, siguen comiendo dióxido de carbono. Y eso hace que la concentración de dióxido de carbono dentro del invernadero baje a veces demasiado y digamos que detiene o merma el crecimiento de las plantas. Entonces, un método recurrente en los invernaderos es evidentemente inyectar dióxido de carbono. Mucha gente lo hace o utiliza el dióxido de carbono producido a la hora de usar gas natural en combustión para calentar agua, por ejemplo. La propuesta es que ya separamos el metano del dióxido de carbono y tenemos una corriente de dióxido de carbono, pues busquemos vender o comercializar el dióxido de carbono principalmente en el mercado de invernaderos. Cabe hacer mención que, bueno, pues lógicamente en lugares donde hay establos, en muchas ocasiones cerca de ellos hay invernaderos y puede establecerse la relación comercial para entregar el dióxido de carbono a los mismos. Buenísimo, gracias Daniel. Y bueno, pues ya casi por terminar, ya llevamos un poquito más de la hora. Pablo nos hablará del tema de la digestión como un negocio. Esta digestión. Claro que sí. Bueno, ya recopilando un poco todos los temas que hemos mencionado, vamos a ver aquí el escenario práctico para un biodigestor diseñado para manejar las excretas de 4,000 cabezas de ganado lechero. Esto equivale a una generación aproximada de 250 metros cúbicos por hora de biogas. Entonces, ya abarcando todas las oportunidades de negocio que hemos analizado, empezaríamos aquí con el biofertilizante, en donde estaríamos generando aproximadamente 121,000 toneladas al mes de este producto. De la misma forma que ya expliqué el caso de darle valor al biofertilizante, nos estamos basando en las guías Fibro, exclusivamente para el caso de un cultivo de maíz, y estamos considerando afectar o irrigar un área de 500 hectáreas. Esto equivale a aprovechar menos del 5% del biofertilizante generado. Como les comenté, pues se fertiliza una vez al año y estamos generando biofertilizante todo el año. Entonces tenemos que considerar ahí el almacenamiento y la capacidad de aprovechamiento de este producto. Con esto llegamos a una equivalencia de un ingreso o ahorro de 5 millones de pesos por fertilización. En este caso, el ingreso es anual, ya que se fertiliza, como ya mencioné, una vez al año. Después continuaríamos con los ingresos correspondientes a los créditos de carbono. En este caso en específico, por evitar la emisión de este biogás al medio ambiente, estaríamos evitando la generación de 1,500 toneladas de CO2 al medio ambiente, que se traducen a 1,500 créditos de carbono al mes.
dándole un precio de 160 pesos por crédito, nos llega a un ahorro mensual de 240,000 pesos al mes o casi 3 millones de pesos al año. Por el otro lado, tenemos el posible aprovechamiento de biogás, el cual se traduce a casi 3,800 gigajoules al mes. Si vendemos el biogás a un precio comparado con el gas natural de 150 pesos por gigajoule, ahí hay un error en la tabla, son pesos por gigajoule. El ingreso que estaríamos generando sería de 570,000 pesos al mes o 6.8 millones de pesos al año. Aquí, en la parte inferior, ya voy a mencionar un poco la parte del CAPEX. En el caso de biofertilizante y créditos de carbono, no se necesita una inversión importante adicional a la del biodigestor para obtener ingresos por este concepto, ya que el biofertilizante es algo que estás generando, únicamente tienes que contemplar el almacenamiento y transporte de este bien, y en los créditos de carbono, pues la gestión y administración de los créditos sería la única inversión o costo relacionado a obtener estos beneficios. Por el otro lado, en la parte de biogás ya tendríamos que empezar a incorporar equipos adicionales, que podría ser el tratamiento del biogás, al igual que el transporte del mismo. Después tenemos la cogeneración, CHP. El biogás que tenemos es suficiente para generar 400,000 kilowatt-hora al mes. Es un proyecto aproximadamente de 500 kilowatts, del que estamos hablando. Y si vendemos o comparamos esta energía con un costo promedio de CFE de 2.3 pesos por kilowatt-hora, estaríamos obteniendo ahorros de poco abajo de 1 millón de pesos al mes o 11 millones de pesos al año. En esta parte ya tenemos que contemplar la inversión de un tratamiento más riguroso, al igual que el motogenerador. Es por eso que ya crece la parte de la inversión. En caso de que no aprovechemos el biogás in sitio para la generación de energía eléctrica, tenemos la alternativa de un proceso de biometanización para generar gas natural. En este caso, pues la energía contenida en el biogás es la misma que vimos en el caso número 3, de 3,700 gigajoules al mes. Sin embargo, lo podemos vender a un precio más elevado con el servicio de compresión y transporte. Es por eso que estamos especificando 300 pesos por gigajoule y básicamente es la columna 3 multiplicada por 2. Entonces, nuestros ahorros son de 1.1 millones de pesos al mes o 13.6, 13.7 millones de pesos al año. Sin embargo, la parte de la inversión tiene un incremento significativo, ya que además de tratar el biogás, tenemos que incorporar el sistema de biometanización y el sistema de compresión del gas natural renovable. Y finalmente tenemos el aprovechamiento del CO2. En este caso estaríamos generando, ya después del proceso de biometanización, aproximadamente 156,000 kilogramos al mes de CO2, el cual de igual forma se tendría que comprimir para transportarlo y venderlo, como mencionó Daniel, a alguna industria o a un invernadero. El precio del CO2 lo estamos fijando en 2.5 pesos por kilogramo, lo cual nos corresponde a un ingreso de poco abajo de 400,000 pesos al mes o 4.6 millones de pesos al año. En esta parte, la inversión sería muy parecida a la parte de gas natural renovable. Sin embargo, podemos tener el aprovechamiento de muchos de estos conceptos al mismo tiempo. Biofertilizante y créditos de carbono es algo que en cualquier gestión, en cualquier esquema de proyectos se debería de estar aprovechando. Y las últimas 4 ya empiezan a ser excluyentes una de la otra, a excepción de las últimas 2, en donde generamos el gas natural renovable y en adición podemos aprovechar el CO2 que estamos separando. Buenísimo. Pues yo creo que esta parte es muy interesante porque nos demuestra que a partir de la digestión anaerobia tenemos varias oportunidades de negocio de cómo convertir pues este desecho orgánico en una nueva unidad de negocio ya en tema de ganadería
Pero antes de pasar a las conclusiones, tenemos a Josué Aguilar, que levantó la mano. Josué, ya estás arriba. ¿Nos quieres comentar algo? Estás en mute. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, José. Adelante, aquí tu pregunta para los expertos. Sí, y la pregunta, bueno, en concreto es saber si al agregar cierta cantidad de bacterias anaerobias para generación de biogás en un biodigestor de operación intermedia, al decir intermedia me refiero que está operado pues de una forma tal vez no al 100%, pero pues se mantiene generando biogás, pero en baja cantidad. En esa condición, mi pregunta es saber si una de las oportunidades para generar más biogás pudiese ser agregarle bacterias anaerobias o en paralelo revisar los parámetros de operación del biodigestor de manera continua y que eso nos diera la respuesta para saber si es correcto lo que acabo de mencionar de las bacterias o nos fuéramos por otro camino que desconozco en el momento. Sí. ¿Quieren rápidamente para aclarar una cuestión con respecto a lo de la adición de bacterias? ¿Ok? Si tienes un digestor que está trabajando de forma que no es la para la que fue diseñada, ¿ok? Sí podría darse el caso en que tengas un problema de que se te acidificó el digestor y se murieron las bacterias y en este caso tendrías que reponer el inóculo, reinoculizar el digestor. ¿De acuerdo? Pero para eso tienes primero que averiguarte qué es exactamente lo que sucedió. Normalmente la acidificación ocurre por más bien un exceso de alimentación del digestor, no por falta de nutrientes. ¿De acuerdo? Entonces, si lo que tú tienes es un digestor que está subutilizado, el agregar bacterias no va a resolver el problema. ¿De acuerdo? El problema que tienes con un digestor subutilizado es que tu concentración de nutrientes es muy baja, ¿ok? La cantidad de líquido que tienes es muy baja y por lo tanto no van a tener suficiente alimento a las bacterias para poder hacer su trabajo. Entonces, agregarle más bacterias lo que va a hacer es aumentar la demanda de nutrientes cuando lo que no tienes es nutrientes. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tienes que ver es cuál es la concentración de alimento que le estás metiendo, la concentración de nutrientes que le estás metiendo al digestor, ¿ok? Y cuál es la disolución total que estás teniendo en el digestor. O sea, si tienes un digestor muy grande y le estás metiendo muy pocos nutrientes, probablemente vas a tener demasiada concentración de agua. Y en términos sencillos, a la bacteria le va a costar más conseguir el nutriente. Recuerden que las bacterias anaerobias no nadan, no cazan el nutriente, se lo consiguen, se estrellan contra él. Entonces, si tu disolución es muy baja, la bacteria sencillamente no va a conseguir con qué alimentarse, ¿de acuerdo? Entonces, como te digo, son dos cosas diferentes. Hay que ver bien qué fue lo que sucedió, evaluar incluso la posibilidad de bajar el nivel de ocupación del digestor para tratar de aumentar la concentración. O sea, hay que hacer algunos análisis, ¿de acuerdo? En esa parte, Pablo, pues igual, José, posteriormente te contactamos para platicar más a detalle, porque efectivamente pueden ser varios factores en los cuales quizá, bueno, no quizá, seguramente te podemos ayudar. Nada más danos oportunidad y te agradecemos tu participación. Y antes de pasar a las conclusiones, me gustaría que nos ayudaran llenando esta encuesta de calidad. Para nosotros es muy importante saber el contenido que les presentamos, saber si esta información o la participación de nuestros expertos fue de su agrado, si realmente cumplimos sus expectativas. Son unas pocas preguntas, por favor, ayúdenos, no nos quita más de unos cuantos segundos. Y bueno, pues ya para cerrar, que ya hemos pasado un poquito de la hora, las conclusiones, pues Daniel, tú que eres el experto de todos los expertos. No, ni mucho menos. Bueno, nada más comentar que gestionar tus residuos adecuadamente te va a permitir cumplir con las normas mexicanas. Hay una norma, la NOM 004, que obliga a disponer o obliga a una calidad
mínima para disponer de los residuos líquidos o lodos en sistemas de planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, y le da el mismo tratamiento en granjas o en establos. Entonces, digamos que aunque sabemos la norma oficial mexicana es de carácter obligatorio, pero muchas veces no se castiga a quien no la cumple, o no muchas veces, más bien casi siempre. Pero bueno, si tenemos conciencia ecológica y queremos hacer algo por nuestro planeta, pues estamos obligados, por lo menos, a cumplir la norma oficial mexicana. Entonces, gestionar los residuos adecuadamente te va a ayudar a eso. Por otro lado, podemos, con el biofertilizante del que mucho hablamos el día de hoy, enriquecer el suelo agrícola para tener mejores producciones de nuestros cultivos. Pero además vamos a contribuir con la reducción de gases, con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y por otro lado también, Luis, ¿le puedes adelantar, por favor? Reemplazar fertilizantes químicos por uno orgánico. Y lo maravilloso de la propuesta de Electriz es que si es construido, operado y gestionado profesionalmente, puedes convertir tu digestor en un negocio para ti. Esa es la propuesta. Tradicionalmente los digestores se ven muchas veces como una carga que no deja dinero, que tenemos que operar, que tenemos que atender, pero bueno, la propuesta es convertir el digestor existente o muchas veces inexistente en un proyecto que pueda generar recursos para ti, generador de residuos. Daniel, aprovechando estas conclusiones, ¿qué le dirías a ese ganadero que está cotizando con una empresa extranjera versus Electriz, que es una empresa mexicana? ¿Ese acompañamiento de una empresa local, crees que haga la diferencia? Pues mira, hace 8 o 10 años probablemente hubiera recomendado sí contratar una empresa extranjera. La verdad es que, pues hay que decirlo, Europa lleva la batuta en estos temas, tienen muchísima experiencia. Sin embargo, empresas mexicanas cada vez más están adquiriendo conocimiento y experiencia en estos temas. Tengo que comentar, nosotros nos apoyamos mucho en nuestro director técnico, que no está presente acá, con quien trabaja Pedro. Es una persona que es un gran conocedor del tema de biogás y trabaja desde hace 15, 20 años en estos temas. Él fue jefe de asesores del gobierno de Bavaria, Alemania, en temas de biogás. Así es que estamos perfectamente bien soportados. Y luego, pues la parte técnica ya es del dominio, pues yo diría que universal. Así es que trabajar con compañías locales, pues no hace ya ninguna diferencia a trabajar con compañías europeas. Las garantías se pueden otorgar igualmente, ¿no? Y bueno, el conocimiento del mercado local, la regulación, los contactos para obtener permisos, etcétera, pues muchas veces las compañías extranjeras no lo tienen, ¿no? Así es que en ese sentido, probablemente sea igual de bueno o quizá un poquito mejor trabajar con compañías mexicanas. Gracias, Daniel. Y bueno, pues les agradecemos mucho el tiempo que nos han dedicado. Ya nada más por último, pues que nos regalen algún comentario de cierre. Empezamos contigo, Pedro. Bueno, regresando un poco a lo que ya hemos dicho varias veces durante el curso, o sea, evidentemente hay que cambiar el chip y entender que la gestión adecuada de los residuos y de las excretas, en este caso, es y tiene que ser un negocio si queremos poder vender un planeta más limpio, ¿ok?, a nuestras generaciones futuras. Es obligatorio.
es obligatorio que todos nos comprometamos a hacer de esto el mejor negocio posible. Buenísimo, gracias. Pedro, adelante. Pablo, un comentario de despedida, de cierre. Sí, complementando a todo lo que hemos mencionado y a lo que menciona Pedro ahorita, el negocio de biogás es un negocio. Tenemos que estudiar y analizar cada caso en específico para ver a dónde se tiene que guiar la oportunidad y cuál es el escenario más viable. Igual muy importante buscar el seguimiento adecuado de estos proyectos para no tener los problemas que se vivieron anteriormente con biodigestores que se arrancaron y no se les dio seguimiento, no se apoyó en la parte de operación y mantenimiento. Y pues es lo que nosotros buscamos agregar como valor adicional a nuestra oferta, es acompañamiento, personalización de los proyectos para sacarlo mejor tanto ambientalmente como económicamente. Perfecto, gracias, Pablo. Si gusta cerrar aquí el evento, Daniel, con un comentario de cierre. Nada más, muy rápidamente, agradecer el tiempo de todos ustedes. Preparamos este webinar, esta charla con mucho entusiasmo. En realidad sí abarcamos pues todo el proceso de la generación de biogás, la generación de gas natural renovable, la digestión, etcétera. Pero podemos atender cualquier necesidad que tengan, desde una antorcha hasta un sistema de cogeneración o un sistema de biometanización, todo bajo un mismo paraguas de empresa, lo que brinda pues una garantía absoluta. Muchas gracias por la participación de todos y bueno, estamos a sus órdenes. Pues les agradecemos a su tiempo. Después, bueno, al término les hacemos llegar el portafolio de soluciones que tenemos en cuanto a biogás, vía correo electrónico. Pedro, te agradezco. Pablo, te agradezco. Daniel, te agradezco. Y a todos ustedes, Liz, también te agradezco. Y bueno, ya las preguntas ya no alcanzamos a contestarlas, las mandaremos por correo. Les deseamos un bonito miércoles. Que tengan buen día. Gracias.